Antes de empezar la clase, vamos a aclarar sobre las preguntas teóricas del examen. Entonces, vamos a ir a eso. Buen día, ingeniero. Una preguntita, por favor. Sí, dime. Este, ¿Va a haber revisión de examen para si es que hay alguna queja? Porque yo de mi primer ejercicio de mi examen del práctico saqué el mismo resultado y lo hice bien, pero tengo 21. Ya expliqué el día de ayer. Varios han sacado el mismo resultado, pero sus procedimientos no son correctos. Y eso les dije, es eh, lo que he revisado es minuciosamente cómo han calculado el costo fijo, cómo han calculado las resistencias, el costo variable. Entonces, el resultado que ustedes tienen, aunque hayan obtenido el mismo resultado, pero el procedimiento no es correcto. Por tanto, la pregunta no puede ser considerada como 100% correcta. Ese es el... Entonces tenemos que hacerlo así como usted, ingeniero, porque yo lo he hecho para hacer más rápido el examen por el tiempo, ¿no? Directamente lo hice rápido, entonces directamente me pasé algunos procedimientos, digamos, o sea, toda la fórmula que tenía que ponerlo, digamos, al sacar el área logarítmica, primero lo hice, ¿no? Para el primer ejercicio lo hice así larguito, pero después ya lo obvié el, la fórmula para las otras áreas logarítmicas, entonces para ahorrar tiempo, ¿no, ingeniero? Por eso le digo. De todas maneras, si lo has hecho bien y tal vez se me ha pasado algo en la corrección, puedo yo volver a revisar tu caso. ¿Cómo te llamas? Me llamo Diego Limachi, por favor, ingeniero. Diego Diego Limachi Coro. Lima Chico. Ya, pues reviso, no hay ningún problema. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Ya. Entonces, sobre las preguntas teóricas, la primera dice, escriba la expresión que relaciona el calor, el trabajo y la energía interna. Eso es termodinámica. Lo único que ustedes tenían que haber escrito es esto. Calor menos trabajo igual a la variación de la energía interna. Esa es la expresión de la primera ley de la termodinámica, que ustedes en termodinámica lo han visto, lo han aplicado, han resuelto problemas, me imagino. Entonces, era de esa manera. La segunda, escriba las condiciones de contorno para resolver la ecuación de Fourier aplicada a un cuerpo semi-infinito. Y eso también está en la teoría. Si se trata de un cuerpo semi-infinito, los datos están relacionados a la temperatura de superficie, a la temperatura inicial del suelo, a una profundidad que se lo identifica mediante y la temperatura a esa profundidad. Además, el tiempo es una variable del proceso. Es la ecuación de Fourier, dada como segunda derivada de la temperatura respecto de la profundidad Y, igual a 1 sobre alfa por la variación de la temperatura respecto del tiempo. Es una ecuación de segundo orden a derivadas parciales, cuya solución va a ser de la forma temperatura función de la profundidad y del tiempo transcurrido θ. Entonces, para resolver esta ecuación, ustedes ya saben el procedimiento. Primero, hallar la ecuación o la solución general. Esta solución general contiene coeficientes y estos coeficientes se los resuelve aplicando las condiciones de contorno. Básicamente son dos. La temperatura depende de la profundidad y del tiempo.
cuando la profundidad es 0, porque la referencia toma en cuenta el origen sobre la superficie. Entonces, la superficie estaría caracterizada entonces como 0, cuando la profundidad es 0, y para cualquier tiempo, θ, la temperatura es T sub S. Cuando la profundidad es cualquiera y cuando el tiempo es 0, la temperatura es T sub E. ¿No? Y creo que hay una tercera más, pero estas son las más importantes. Entonces, esa era la respuesta para la pregunta 3, la pregunta 2. Para la 3, escriba los nombres, símbolos y expresiones de 5 grupos adimensionales. Eso está en la teoría. Hemos elaborado una tabla bastante completa donde hemos indicado el nombre, hemos indicado el símbolo y la expresión. Por ejemplo, uno de los grupos es el número de Nusselt. Nusselt. El símbolo que se utiliza es NU y la expresión es HD sobre K. Otra expresión es el número de Prandtl, por ejemplo. El símbolo utilizado es PR y la expresión es CP por mu sobre K. Y así, tenemos incluso más de 5 grupos. Entonces, ustedes podían de esa manera completar esta pequeña tabla y estaba resuelta la pregunta. La pregunta 4. Deduzca las unidades de H y K en el sistema internacional. SI significa Sistema Internacional. Y de esto hemos hablado bastante, incluso hemos dedicado casi toda una clase a hacer un repaso de magnitudes y unidades. En el sistema internacional, las magnitudes son la masa, la longitud, el tiempo y la temperatura. Y sus unidades correspondientes son kilogramo, el metro, el segundo y grado Kelvin. Entonces, H y K deberían haber sido expresado en las unidades del sistema internacional. Entonces, incluso hicimos un pequeño ejercicio. Si H lo conocemos, al coeficiente lo conocemos en unidades que son kilocalorías por metro cuadrado, hora, grado centígrado, para convertir estas unidades al sistema internacional, utilizábamos una serie de conversiones. Por ejemplo, una kilocaloría equivale a 427 kilogramos por centímetro cuadrado, kilogramos fuerza por metro, y un kilogramo fuerza es igual a 9.81 newtons, y un newton es igual al producto de un kilogramo por metro y por segundo al cuadrado. Y así, entonces, era simplemente esto, para hallar finalmente en unidades del sistema internacional. Hemos hecho en clases. Entonces, de todo esto hemos hablado bastante. Luego, la última pregunta, la pregunta 5. Deduzca la expresión de temperatura en función del tiempo.
para convección natural en régimen no permanente. Muchos lo que han hecho es directamente escribir calor perdido igual a calor ganado. Y han ido desarrollando, etcétera, etcétera, hasta llegar a la expresión tita igual en función masa calor específico por logaritmo, etcétera, etcétera. Bueno, en una clase anterior al examen, o 2 clases tal vez, les he indicado, una deducción significa partir de cero. Deducir significa empezar de cero. O sea, ¿qué es lo que ustedes tenían que haber hecho? Y he explicado en esa clase, no sé, parece que nadie me entendió o muy pocos me entendieron. Para poder justificar esta expresión de balance, deberíamos partir de la situación en la que un cuerpo, desde su superficie, transmite calor a un medio fluido que tiene un volumen finito. Y la temperatura de este fluido cambia en función del tiempo. Entonces, este calor es el calor perdido por convección, este calor. Y el calor sensible es el que se encarga de cambiar la temperatura desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. Entonces, este calor sensible es este. Entonces, a esto llamamos deducción, partir de cero. ¿De dónde? ¿De dónde se plantea la ecuación principal, que es la ecuación del balance? De esta situación. Entonces, si ustedes me escriben directamente las expresiones, el desarrollo, yo no sé de dónde han partido. Entonces, por eso es que esa pregunta, si han hecho solo el desarrollo, no vale el 100%, vale una parte, que si ustedes se hubieran planteado de esta manera, explicando desde el origen todo el desarrollo que han realizado. Entonces, son las 5 respuestas a las 5 preguntas. Como ven, todas son prácticamente preguntas que estaban en la teoría, tal vez menos esta, cierto, pero yo ya les he indicado, repasen termodinámica. Y esto nunca deberían olvidarse. Lamentablemente, de más de 100 alumnos que participaron del examen, creo que 1 o 2 respondieron de manera correcta. ¿Qué quiere decir eso? Que la materia de termodinámica simplemente han llevado por aprender o por aprobar y no se les ha quedado algo tan básico, tan importante como esto. Es un poco, da que pensar, o no están aprendiendo bien la materia o su metodología no es la correcta. Y como les he indicado, transferencia de calor es una continuación de termodinámica. Pues todos los conceptos que ustedes han aprendido deberían estar frescos. Y algo tan básico es que no se hayan acordado, y algunos que ni siquiera tengan idea de esta relación. Alguno creo que me escribió algo como calor igual trabajo por energía interna. No sé de dónde se habrán inventado expresiones como esta, o tal vez no sé qué está pasando a nivel de la organización del pensum. Tal vez les dejan tomar la materia siguiente sin haber vencido el prerequisito. No sé qué explicación yo puedo obtener de simplemente de este hecho de que algo tan básico, tan fundamental no conozca. Bueno, pero yo no puedo retroceder y explicar otra vez termodinámica u otras áreas de conocimientos que son importantes. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Bueno, continuamos entonces. En la parte de
A ver, ¿dónde estamos? Acá. Nos habíamos quedado en la parte del coeficiente de diseño que tienen que ver con las incrustaciones. Entonces, hay dos tipos de áreas. El área de diseño que tiene que ver con las incrustaciones incluidas y el área limpia, sin incrustaciones. Podemos demostrar que el área de diseño es mayor al área limpia. Y partimos de estas dos expresiones. Esta es la expresión de calor transferido a través de tubos sin incrustaciones. Y esta es cuando los tubos tienen incrustaciones. Ambos calores deben ser iguales. El cambiador limpio debe transmitir la misma cantidad de calor que el cambiador con incrustaciones. Entonces, basados en esta cuestión, igualamos los dos términos y de ahí encontramos que el área de diseño, despejando, es igual a esta expresión, relación de coeficientes globales multiplicado por el área limpia. Pero, como hemos visto, el inverso del coeficiente de diseño se puede obtener como la suma del inverso del coeficiente limpio más la suma de resistencia por incrustaciones. Si existen incrustaciones, este término es mayor que 1. Por tanto, el coeficiente de diseño resulta ser menor que el coeficiente limpio. Ahora vamos a esta expresión. Como el coeficiente de diseño es menor que el coeficiente limpio, esta relación resulta ser mayor que 1. Por tanto, el área de diseño es mayor que el área limpia, por lo que queda demostrado. Entonces, esta demasía de área no es mucha. Traducido a un número de tubos, podemos decir que la diferencia es de unos 3, 4, tal vez hasta 5 tubos. Pero esa diferencia de tubos garantiza que cuando existan incrustaciones, el calor transmitido va a ser el mismo que cuando no existía incrustaciones. Es una especie de garantía a que el calor va a seguir siendo el mismo cuando existan incrustaciones. Y hemos hablado bastante sobre incrustaciones. No se puede evitar. Entonces, la formación de incrustaciones es algo que se va a dar en los casos reales. En un mes ya se puede ver incrustaciones, en 6 meses o en un año es algo inevitable. Entonces, cuando hacemos el cálculo y diseño, ya preveemos que van a existir incrustaciones y con ese criterio calculamos el el área de diseño que es mayor al área limpia. Entonces, ese de más de área garantiza que el calor va a seguir siendo el mismo. Cuando exista incrustaciones o cuando no existen incrustaciones. Bien. Ahora, vamos a ver cómo se calcula la diferencia de temperaturas en el cambiador de calor. En el interior de un cambiador de calor, cuando los fluidos transfieren calor de tipo sensible, las temperaturas cambian. Por tanto, el gradiente representa ese cambio de temperaturas. Como hemos visto, el fluido caliente entra con una temperatura y sale con otra. Y lo mismo pasa con el fluido frío. Entra con una temperatura menor y sale con una temperatura mayor. Entonces, este gradiente delta T debe representar ese cambio. Antes de deducir la expresión, analizamos las disposiciones que los fluidos pueden asumir dentro del cambiador de calor. Existen 3 disposiciones: en corriente paralela, en contracorriente y con cambio de fase. Cuando la disposición es en corriente paralela, en un diagrama donde tenemos temperatura versus calor, representamos el cambio de temperatura de los dos fluidos. El fluido frío eleva su temperatura desde T sub C1 hasta T sub C2.
Y en la misma dirección, como pueden observar, lo hace el fluido caliente. Disminuye su temperatura desde T sub H1 hasta T sub H2. El fluido caliente pierde calor, como ven, y el fluido frío gana calor. La diferencia de temperaturas se maneja como delta T1 en este extremo derecho, delta T1, y en el extremo izquierdo, delta T2. En contracorriente, en el mismo tipo de diagrama, vemos que las direcciones de cambio de temperatura son contrarias, ¿no? El fluido frío va en sentido ascendente y el fluido caliente va en sentido descendente. De igual manera, tenemos los gradientes de temperatura en este extremo y en este otro extremo. El calor para el fluido caliente disminuye hasta llegar a 0 y para el fluido frío aumenta desde 0 hasta un valor máximo que es Q sub C. La tercera disposición es cuando hay cambio de fase. Si recordamos, en todo cambio de fase el proceso se cumple a temperatura constante y presión constante. Entonces, como estamos en un diagrama temperatura versus calor, la representación para el vapor es como una línea horizontal. La temperatura no cambia porque hay cambio de fase. El vapor se vuelve líquido, se está condensando. En cambio, el otro fluido gana calor, calor de tipo sensible. Por tanto, aumenta su temperatura desde T sub C1 hasta T sub C2. Viendo los gradientes, delta T1 es T sub B menos T sub C2 y delta T2, temperatura de vapor menos temperatura de entrada. Ahora, esta disposición se la puede dibujar de otra manera, de esta. Es posible que el fluido caliente, en este caso el fluido frío, ingrese por este otro lado con la temperatura T sub C1 y salga con la temperatura T sub C2. Por supuesto que los gradientes van a ser diferentes. El gradiente delta T1 para esta disposición va a ser temperatura de salida, perdón, temperatura de vapor menos temperatura de entrada. Y en este otro extremo, delta T2 va a ser temperatura de vapor menos temperatura de entrada. Los valores hallados son diferentes, pero vamos a ver que el efecto es el mismo. Cuando mediante delta T1 y delta T2 encontremos la temperatura verdadera en el cambiador de calor, el resultado va a ser el mismo. Entonces, se puede disponer en esta dirección o en esta. El resultado obtenido al final es el mismo. Y eso es lo que decimos aquí. El fluido frío puede circular en cualquier dirección. El resultado es el mismo. Bien. Ahora, podemos calcular el gradiente de dos maneras, de dos formas. La primera, mediante una media aritmética de temperaturas. Delta T1 más delta T2 sobre 2, pero el resultado es un resultado aproximado, nos da un valor aproximado. La otra forma, mediante una diferencia logarítmica de temperaturas y obtenemos un valor exacto. Entonces, esta es la forma de calcular la diferencia de temperaturas mediante la expresión logarítmica. Alguna vez, porque no se puede calcular por alguna coincidencia de datos, esta diferencia logarítmica se recurre al valor aproximado, pero es muy raro, es muy escaso este caso. Lo más común es recurrir a la expresión logarítmica. La expresión
de la diferencia logarítmica se puede deducir, y aquí tenemos ese proceso de deducción. Partimos de la gráfica para fluidos en contracorriente. La diferencia entre estas dos temperaturas es delta T1 y de estas otras dos, delta T2. Con delta T1 y delta T2 elaboramos otra línea de cambio de temperaturas. Y elegimos un diferencial de área debajo de esta curva. En este caso es una línea, cuya base es diferencial de calor, porque estamos en un diagrama temperatura versus calor. Entonces, la base de esta área diferencial es el diferencial de calor. Y la diferencia entre estos dos puntos es el diferencial delta T, diferencial del gradiente. Ahora, lo que hacemos es relacionar a través de la pendiente dos triángulos. Un triángulo pequeño, que sería este, y un triángulo grande que tiene la misma pendiente, que vendría a ser este triángulo. Obviamente que ambos triángulos son semejantes, tienen la misma pendiente, ¿verdad? Entonces, la pendiente para el triángulo pequeño es diferencial del gradiente sobre el diferencial de calor, que debe ser igual a la pendiente de este triángulo de mayor tamaño, cuyo cateto es delta T1 menos delta T2. Delta T1 menos delta T2. Y el otro cateto es el calor Q. Entonces, para el triángulo pequeño, el grande, la pendiente es delta T1 menos delta T2, que es este cateto, sobre este otro cateto, que es el calor Q. Entonces, sobre la base de esta expresión, y además, el diferencial de calor Q es igual al producto del coeficiente global por el gradiente y por el diferencial de área. Es el calor transmitido en un diferencial de área. Reemplazamos y ordenamos esta expresión para permitir la solución integrando los dos términos. Es decir, la forma como está siendo ordenada es diferencial de delta T sobre coeficiente sobre delta T, por una parte, por otra parte, gradiente delta T1 menos delta T2 sobre el calor Q que multiplica al diferencial de área. Integramos ambos términos. Bueno, aquí no hay problema porque esta expresión es una constante, entonces queda la integral del diferencial de área. Pero acá, el coeficiente global sabemos que es función del gradiente. Según el tipo de cambiador de calor, según el tipo de condiciones, podemos tener una dependencia lineal, algo como sino un coeficiente A más B por delta T. En algunos cambiadores de calor podemos tener esta relación o una relación cuadrática, algo como C por delta T al cuadrado.
u otra. Entonces todo depende del tipo de cambiador de calor y de las condiciones que se establecen. Entonces, para resolver esta integral, lo que se hace es considerar que este coeficiente U es una constante. Si es una constante, va a salir fuera del signo integral y se va a ir a multiplicar a este término de esta manera. Entonces integramos entre delta T2 y delta T1 y entre 0 y el área A. Y el resultado es un logaritmo. Reordenando para el calor Q, llegamos a esta expresión y esta es una expresión logarítmica, es la diferencia logarítmica de temperaturas. Bien, respecto del gradiente, todavía hay algo más que decir, que tiene que ver con los pasos de los fluidos dentro del cambiador de calor. La nomenclatura utilizada, y algo hemos comentado ya sobre esto, es el primer número representa el número de pasos realizado por el fluido externo y el segundo número es el número de pasos realizado por el fluido interno. Por ejemplo, esta es la representación de un cambiador de calor de corriente paralela 1:1. Es la representación en esquema más simple. Entonces, dentro de un bloque se representan las líneas de corriente de los dos fluidos. El fluido, digamos, externo y el fluido interno. Y están en la misma dirección, por eso corriente paralela 1:1, porque ambos realizan a un paso. En esta otra figura tenemos la representación de un cambiador en contracorriente. Como vemos, las direcciones son contrarias 1:1. Cada uno realiza a un paso. En este otro es el esquema de un cambiador 1:2. El fluido externo realiza un paso. El fluido interno realiza 1 y 2 pasos. Este es un cambiador 2:4. 2 representa el número de pasos del fluido externo. Entonces, un paso y 2 pasos. El fluido interno, 4 pasos. 1, 2, 3 y 4 pasos. Entonces, estas son las formas de representación más sencillas para los cambiadores de calor, donde vale la pena resaltar los pasos. Entonces, para cambiadores de calor de varios pasos, por la carcasa o por el interior de los tubos, interiormente se ve que existe una combinación de direcciones de los fluidos, es decir, existen zonas en corriente paralela, existen zonas en contracorriente, razón por la cual se debe corregir la diferencia logarítmica mediante un factor de corrección f sub c de la forma. Entonces, a la diferencia logarítmica se multiplica el factor de corrección. Ahora, veamos. En un cambiador 1:1, corriente paralela, las direcciones están definidas. En cualquier lugar dentro del cambiador de calor tenemos corriente paralela. Lo mismo en este cambiador en contracorriente 1:1. Pero en un cambiador que es más de un paso, podemos observar que hay una combinación de direcciones. Por ejemplo, en esta parte, la dirección del fluido interno es esta, ¿verdad? No, va en sentido inverso.
Bueno, vamos a tener que hacer de nuevo. Estamos analizando las direcciones en esta parte del cambiador de calor. Para el fluido interno, la dirección es esta. Y para el fluido externo, la dirección es contraria. Es decir, de esta manera. O sea que aquí hay contracorriente. Existe contracorriente. Ahora, analizaremos en esta parte. El fluido interno tiene este sentido. Y el fluido externo, bueno, tendría que haber utilizado otro color, no importa. Esta es la dirección del fluido interno. Y el fluido externo tiene la misma dirección. O sea que aquí vemos una disposición de fluidos de corriente paralela. Dentro del mismo cambiador de calor tenemos contracorriente y corriente paralela. Por tanto, la diferencia logarítmica de temperaturas debemos afectar por un factor que se llama factor de corrección. En el cambiador o en el esquema de un cambiador 2-4, de la misma manera, podemos observar que aquí existe cambio de dirección, acá lo mismo y así sucesivamente. Aquí, en esta parte tenemos contracorriente. Acá tenemos corriente paralela. En este otro sector tenemos también corriente paralela. Entonces podemos observar que en cambiadores de calor donde existe más de un paso, no importa si es el fluido interno o el fluido externo, existen combinaciones de direcciones. Por tanto, debemos afectar la diferencia logarítmica por un factor de corrección. ¿Cómo calculamos ese factor de corrección? Mediante una gráfica. En los libros de transferencia de calor encontramos gráficas como esta. Bueno, en todos los libros son similares, pero en algunas hay más gráficas y en algunas hay menos. Por ejemplo, en el Okun y Toho ustedes van a encontrar solamente 2 gráficas. Cada gráfica ha sido elaborada para un caso específico. Por ejemplo, en este, un paso por la carcasa y un número par de pasos por los tubos. O sea, con esta gráfica podemos hallar los factores de corrección para los cambiadores 1, 2, 1, 4, 1, 6, etcétera, etcétera. Un paso carcasa por la carcasa y un número par de pasos por los tubos. Por tanto, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera, etcétera. Bien. En estas gráficas tenemos como ordenada el factor de corrección. Aquí, en este libro que es de bits, se utiliza para el factor de corrección la letra F, F mayúscula. Nosotros utilizamos F sub C. Y en la abscisa se maneja este factor o esta relación de temperaturas P. Cada curva está identificada a través de Z, que es otra relación de temperaturas. Estas expresiones están en función de esta nomenclatura. Fluido caliente, fluido frío interno, fluido caliente externo. La terminología equivalente sería temperatura de entrada para el fluido frío T sub C1. Temperatura de salida para el fluido frío T sub C2.
temperatura de entrada fluido caliente, T sub H1, y temperatura de salida de este mismo fluido, T sub H2. Entonces, esta expresión de Z podría escribirse como T sub H1 menos T sub H2 sobre T sub 0 es la temperatura de salida del fluido frío. Entonces, T sub C2 menos T sub C1. La relación de temperaturas P. Temperatura de salida, fluido frío, menos temperatura de entrada, sobre temperatura de entrada del fluido caliente, T sub H1, menos temperatura de entrada del fluido frío. Entonces, se obtienen P y Z. Una vez que tenemos P, supondremos que el valor hallado es 0,6 y la curva Z es 0,8. Entonces, simplemente trazamos una línea vertical que pase por el valor de P e intercepte a la curva. Como vemos, intercepta en este punto. Y por este punto de intersección, trazamos una línea horizontal que corta o intersecta al eje del factor de corrección y de esa manera hallamos su valor. En este caso, más o menos un 0,69. Entonces, el manejo de la gráfica no es difícil, como ven, y se puede hallar el factor de corrección. Y esta otra gráfica es para el caso 2 pasos por la carcasa, 2 veces un número par de pasos por los tubos y tiene la misma conformación. O sea que podemos resolver casos como 2 pasos por la carcasa y 2 veces un número par de pasos por los tubos, o sea, sería 2, 4. El siguiente caso sería 2, 8. Porque 8 es el producto de 2 por 4. Y 4 es un número par, como indica la recomendación. ¿Por qué no puede ser, digamos, 2 por 5, 10? 2 por 3, 6, ya. ¿Por qué no puede ser 2, 6? Porque 6 es el producto de 2 por 3. Y 3 no es un número par, es un número impar. Entonces tenemos que hacer caso de las recomendaciones que nos hacen para el uso de estas tablas. No puede ser 2, 6, pero sí puede ser 2, 8. El siguiente valor tendría que ser 2, 2, 10. No, 2, 4, 8, 2, 12. 2, 12. 12 es el producto de 2 por 6 y 6 es un número par. Y así. ¿Y cómo procederíamos si tuviésemos un cambiador 1,3? Para 1,3 ninguna de estas gráficas sirve. No cumple con las condiciones que se establecen. Entonces habría que recurrir a otras gráficas. Y en los libros de transferencia de calor existen gráficas para otras situaciones y con seguridad que para un cambiador 1,3 se encuentra.
Entonces son otras las gráficas para estos casos. 1.3, 1.5, 1.7. Entonces se recurre a otras gráficas. Aquí tenemos además gráficas para flujo cruzado con fluido mezclado. Ya hemos explicado cuándo se dice fluido mezclado, cuándo no mezclado. Esta es justamente para cuando tenemos dos fluidos que no están mezclados y la misma conformación. Factor de corrección versus P y cada curva identificada mediante Z. Aquí está la equivalencia en la terminología utilizada. Bien, en la expresión calor igual a coeficiente global, puede estar referido a la superficie interna o a la externa. Pondremos que es la externa. Por el área externa y por el gradiente de temperaturas. De esta expresión despejamos el área. Y queda como calor sobre el coeficiente y sobre el gradiente. Ahora, ¿qué hacer con esta área? Es el área de transferencia de calor. Una vez obtenida esta área, hay que determinar mediante cálculo el número de tubos. O, en otras palabras, esta área calculada hay que convertir a un número de tubos. Pero este número de tubos calculado debe cumplir con dos criterios: el criterio de la transferencia de calor y el criterio del flujo másico. Bien, para entender un poco mejor, tenemos un tubo estoy dibujando un tubo y en este tubo vamos a identificar varias áreas. Las áreas son el área externa, el área interna, el área logarítmica y aquí hay un área que estoy achurando que es el área transversal. Entonces, de estas áreas tenemos que identificar cuáles son las áreas que intervienen en la transferencia de calor. Lo voy a indicar. El área externa, a través del área externa se transmite el calor por convección externa. Entonces, para la transferencia de calor, esta es la que se utiliza. Para la parte de convección interna es el área interna. Y para la conducción a través de la pared del tubo es el área logarítmica. Entonces, estas tres áreas se las considera como áreas de transferencia de calor. Pero sabemos que por el interior del tubo circula un fluido. Este fluido circula con un flujo másico, M'. Y la expresión de M', como ya hemos visto y hemos aplicado en algunos problemas, es velocidad
por sección transversal y por densidad. Entonces, esta sección transversal es la que requiere el flujo másico para poder circular. Entonces, de acuerdo a esta identificación de áreas, se aplican los dos criterios. El primero, criterio del área de transferencia de calor. El área que corresponde al número de tubos calculado debe ser equivalente al área de transferencia de calor calculado mediante la expresión. Se puede utilizar esta o esta otra. Esta cuando se trata de un cambiador con tubos limpios, es decir, sin incrustaciones, y esta cuando tenemos incrustaciones. Como hemos visto ya, estas áreas no son iguales, difieren, lo mismo que los coeficientes difieren. Entonces, si por ejemplo utilizamos esta expresión, pero referido a la superficie externa, despejando esta área, tenemos en metros cuadrados, el área de transferencia de calor en metros cuadrados, y la convertimos a una longitud de tubo, de acuerdo a esta expresión, como es un tubo cilíndrico, perímetro externo por longitud total. Y de esa manera obtenemos la longitud total equivalente a esta área. Aquí está la expresión. Esta longitud puede resultar muy grande. Supondremos un valor como, digamos, 50 metros. Entonces, construir un cambiador de calor de un solo tubo de 50 metros, por supuesto que no es nada práctico. ¿Qué es lo que se hace? Dividir estos 50 metros o más o menos en segmentos menores. Y de ahí resulta un número de tubos. Cuando dividimos esta longitud total entre la longitud del tramo, es decir, la longitud de un solo tubo. Ya hemos utilizado también este dato en algún problema anterior. Entonces, de ahí resulta un número de tubos que cumple con el criterio del área de transferencia de calor. El criterio de la velocidad másica. El número de tubos calculado debe tener una sección transversal total, A sub tt, suficiente para que el flujo másico total M' pueda circular a través de ella. Vamos a ilustrar un poco. Tenemos un conjunto de tubos dispuestos en un tipo de arreglo. Bien, digamos estos cuatro. Por estos cuatro, circula un flujo másico. Por la sección transversal de cada tubo, circula, decía, un flujo másico, que vamos a llamar M'1. Entonces, para cada tubo tenemos M'1, M'1, M'1 y M'1. Pero si el flujo másico total es M', este flujo másico total se está dividiendo en partes iguales, de tal manera que por cada tubo circula la misma cantidad. O sea que vemos que este flujo másico M', que es el total, es 4 veces M'1. Y este número 4 es el número de tubos. Por tanto, generalizando a partir de esta expresión, una expresión
para calcular el número de tubos será número de tubos, flujo másico total sobre el flujo másico de un solo tubo. Pero el flujo másico, esta relación de flujos másicos se puede escribir de acuerdo a sus expresiones como velocidad, sección transversal total y densidad. En el denominador, velocidad, sección transversal de un solo tubo y por densidad. Entonces vemos que se pueden simplificar densidad y velocidad. Entonces, ¿qué queda? Queda una relación de secciones transversales. La sección transversal total sobre la sección transversal de un solo tubo. La sección transversal de un solo tubo es fácil de calcular. Y cuartos por el diámetro interno al cuadrado. Bien, entonces aquí está la expresión para calcular el número de tubos, que cumple con el criterio de la velocidad másica o flujo másico. Ahora bien, hay dos formas de calcular el número de tubos, de acuerdo al requisito, al criterio de la transferencia de calor y del flujo másico. Para cambiadores de calor 1,1, los valores calculados deben coincidir. Es decir, este número de tubos calculado con el criterio de la transferencia de calor debe ser igual al número de tubos calculado con el flujo másico. Pero si esto no ocurre, si no coinciden los dos valores, hay una especie de subdimensionamiento o sobredimensionamiento. Relacionado con el fluido interno, un subdimensionamiento, ¿qué significa? Que no tenemos la sección o el número de tubos necesario para que este flujo másico pueda ingresar. Solamente parte podrá ingresar y el restante será una especie de rebalse que vuelve al origen. Y sobredimensionamiento significaría que hay tubos vacíos, que este flujo másico total circula, pero sobran tubos. Entonces, un cálculo correcto evitará el subdimensionamiento o el sobredimensionamiento del número de tubos. Ahora, si el cambiador de calor es 1,2, no hay coincidencia. Vamos a ver y explicar en la figura. Vamos a un esquema de un cambiador 1,2. Bueno, en un cambiador 1,1, sea contracorriente o corriente paralela, no hay problema, decía, con el número de tubos. Es el mismo, coincide el mismo. Entonces entendemos que por una cantidad de tubos que coincide con el criterio de la transferencia de calor y con el criterio del flujo másico, este número de tubos es el mismo. Pero cuando tenemos un cambiador 1,2, ¿qué es lo que pasa? El primer paso, como son dos pasos, el paso 1 requiere de una cantidad de tubos y el paso 2 requiere de otra cantidad de tubos. Por tanto, no coinciden los números de tubo. Lo que se hace generalmente es de la cantidad de tubos calculados de acuerdo al criterio de la transferencia de calor, dividir en dos y destinar la mitad para el paso 1
y la otra mitad para el paso 2. Entonces, eso es lo que pasa. En otros cambiadores de calor de más pasos, por ejemplo, en este, hay una cantidad de tubos para el primer paso, para el segundo paso, para el tercer paso y el cuarto paso. Entonces, el número total calculado a través del criterio de la transferencia de calor se divide entre 4 y a cada paso le corresponde la cuarta parte del número de tubos. Entonces, por eso es que se puede expresar ese número de tubos de esta manera. Para un cambiador de calor 1-2, el número de tubos que cumple con el criterio del flujo másico es igual a la mitad del número de tubos que cumple con el requisito de la transferencia de calor. Para un cambiador 2-4, el número de tubos para el flujo másico es la cuarta parte del número de tubos para el que cumple con el requisito o el criterio de la transferencia de calor. Entonces, habrá que tomar en cuenta estos aspectos cuando vayamos al diseño y cálculo de los cambiadores de calor. Bien, entonces con esto hemos concluido con la parte teórica del cálculo y diseño de los cambiadores de calor. Bueno, existen varios métodos, ¿no? Por lo menos hay unos 3 o 4 métodos. Voy a mencionar: método de la temperatura media global, el método NUT, el método de la temperatura calórica, y hay alguno otro. Entonces, lo que vamos a ver en la materia, en este capítulo, es el método de la temperatura global y el método llamado método NUT. Bueno, para concluir, sin embargo, vamos a referirnos a las figuras que tenemos acá. Conociendo ya la norma que existe para la designación de los cambiadores de calor de coraza y tubos, por ejemplo, esta es una figura más detallada que muestra un cambiador de calor 1-1. ¿Por qué 1-1? El fluido interno realiza un solo paso, ¿verdad? Un solo paso. El fluido externo realiza también un solo paso. Los baffles generan una trayectoria sinusoidal para generar turbulencia. Entonces, un paso fluido interno y un paso fluido externo. Es un cambiador 1-1 en contracorriente. Y hemos representado a este equipo, a este cambiador de calor, de una manera sencilla, de esta forma. Fluido interno, un solo paso. Fluido externo, también un solo paso, pero en contracorriente. Entonces, como ven, esta es una representación más sencilla, más simple, más fácil de realizar que esta. Aquí hay bastantes detalles. Entonces, las dos representaciones son válidas, pero por su simplitud se prefiere esta. Se trata entonces de un cambiador 1-1 en contracorriente. Esta otra figura representa a un cambiador de calor, también no. Si este es 1-1, este es un 1-2, lo vamos a demostrar. Para el fluido externo,
el fluido externo realiza un solo paso. El fluido interno realiza 2 pasos. Entonces se trata de un cambiador de calor 1, 2, de coraza y tubos. Su representación más sencilla, a través de un bloque, como hemos visto ya, tendría que ser para el fluido externo, de esta manera, un solo paso para el fluido externo y 2 pasos para el fluido interno. Un paso y 2 pasos. Este otro cambiador de calor, identificamos sus pasos. Para el fluido externo, ingresa por acá y realiza también un recorrido, una trayectoria sinusoidal a manera de una onda y sale. El otro fluido, que sería el interno, ingresa por acá, realiza el primer paso y el segundo paso y sale. Entonces se trata de un cambiador 1, 2. Acá está anotado, es un cambiador 1, 2 con tubos que tiene la forma U. Y tenemos este otro más. Este es un cambiador 2, 4. Veamos si efectivamente cumple con la norma. Para el fluido, primero el fluido externo. El fluido externo realiza esta trayectoria. Primer paso, segundo paso y sale. Tenemos los 2 pasos para el fluido externo. Para el fluido interno, ingresa el fluido interno, realiza el primer paso, vuelve para realizar el segundo paso, vuelve para realizar el tercer paso y finalmente el cuarto paso. Entonces se trata de un cambiador efectivamente 2-4. Y hemos visto que su representación en bloques no tiene tanta complejidad como estamos viendo. Se puede desglosar en 2, como si fueran 2 cambiadores de calor en serie. Y dibujamos las trayectorias de los fluidos. Fluido externo. Un paso y 2 pasos. Fluido interno. Debe ser 4 pasos. Primer paso, segundo paso, tercer paso y cuarto paso. Entonces, como ven, en esta representación es mucho más sencilla que este dibujo más detallado, más minucioso. Es lo mismo, ambos esquemas son válidos, pero preferimos este porque es mucho más simple de realizar. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. En la siguiente clase, la siguiente semana, vamos a entrar a problemas sobre cambiadores de calor. Entonces, este material, como ya lo hemos concluido, lo voy a enviar. Y sí, esto es lo que falta enviar. Y de esa manera, el tema de ebullición y condensación también, me hicieron recuerdo esta mañana. Entonces, son los 2 temas que voy a enviar.
Entonces eso sería todo y me despido hasta el día lunes. Hasta el lunes.